Bueno, como dijimos hace unos minutos, estamos en presencia virtual, pero desde ya en presencia, de Esteban Paulón. ¿Mm? Buenas tardes, Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, primero felicitaciones, señor diputado. Eh, Bueno, muchas gracias. Señor, o bueno, como más te guste, porque esto de señor, señora, bueno. No, seguimos siendo la misma persona, ahora con algunas responsabilidades más importantes, pero no cambia nada eso, la esencia, así que podemos tutearnos y hablar No, informalmente. desde ya, desde ya. Esteban, con respecto, bueno, primeramente no has asumido, pero bueno, ya has sido elegido, ¿no es cierto? Que no es Así es. menor. Dicho, recuerdo a la perfección un comentario que hizo Luis Novarecio, que lo respeto, lo conocí también rosarino, bueno, no puede ser rosarino, digamos, pero bueno, de hecho lo es, que me pareció muy acertado, ¿no? En cuanto, en un artículo y en un comentario, eh, dijo, ahí se escucha un sonido, no sé, como de una campanita. Perdón, ¿vos me estás escuchando bien? Hola. Ay, se cortó la comunicación, me parece. No, perfecto. A ver, hola. Ay, Hola, hola, hola. ahora se ¿Vos me escuchó, escuchás bien pero ahí? sí, se Yo te escucho escuchaba como perfecto. una campanita. Te Debe ser escuché algún siempre efecto. sin problema, ¿no? No, este debe ser Milei que mandó algo. Este, Que nos manda alguna cuestión, algún boicot. si puede ser un poquito. A ver, por favor, Brian, ¿podés subir un poquito el sonido? Brian. Brian, por favor, ¿podés subir un poquito el sonido? Mil disculpas, hoy estamos un ¿Vos ahí me poco... escuchás bien? Ahí te escucho, perdóname, pero hoy está un poco Perfecto. revolucionada la No, cosa. yo te escuchaba bien siempre, así que Perfecto, debe ser algún mil tema de las disculpas. líneas. Sí, puede ser, exacto. Mira, el artículo es Esteban Paulón, el único activista gay del país que encabeza una lista para diputados. ¿Qué podés decir respecto de esto? ¿Mm? Bueno, que es un momento muy importante, o sea, en una elección donde aparentemente todo indicaba girar más a la derecha y donde hemos tenido muchos legisladores y legisladoras que son antiderechos y que han accedido a las bancas. Me tocó a mí, después de muchos años de militancia, tanto en el Partido Socialista como en el colectivo LGBT, llegar a representar al colectivo en primera persona y no simplemente siendo una persona abiertamente gay, porque hay otros legisladores y legisladoras que han estado en el Congreso y que también son personas del colectivo, sino como un activista. No es la primera vez que un militante de los derechos LGBT llega a un cargo electivo nacional del país. Y bueno, eso obviamente me da muchísima responsabilidad, muchísimo orgullo desde ya, y tener en claro que bueno, nos va a tocar una tarea importante de defender nuestros derechos en el Congreso en un contexto donde hemos visto en todos estos días cómo están arreciando los discursos de odio y las Exacto. propuestas insólitas, ofensivas, complejas para nuestra comunidad. Absolutamente de acuerdo, Esteban. En lo personal considero aberrante las declaraciones, las manifestaciones, como muy bien vos dijiste, de odio, abiertamente, ¿no? Contra el colectivo y en general, insultantes, agraviantes, peyorativas, ¿no? Entonces, ¿qué podés decir respecto de esto? Y sobre todo de un grupo muy importante, de un porcentaje muy grande de personas que apoyan y aplauden estos discursos de odio. ¿Cuáles son tus observaciones, tus consideraciones al respecto? Yo creo, Susana, que muchas veces, obviamente la gente cuando evalúa su voto, evalúa distintos aspectos. Hoy hay una angustia muy grande vinculada a lo económico, a una inflación que no da tregua, al incremento de la pobreza y la indigencia. Hay una sensación de que la educación y la salud pública se han ido deteriorando en los últimos años, que
que el nivel educativo ha bajado mucho, tenemos el 60% más de niños y niñas que viven en hogares pobres. Entonces creo que cuando la gente hace la evaluación de su voto, mete en esa ponderación muchos elementos, quizá no necesariamente estos, o le parecen menos relevantes. Mucha gente piensa, bueno, si gana Milei no se va a meter con los gays, bueno, serán declaraciones para juntar votos de sectores más conservadores, bueno, es para quedar bien con tal o cual, pero no va a pasar de ahí, ¿no? Y la verdad es que de alguna manera le da menos valor al impacto que puede tener, obviamente, las reacciones de las personas en relación a estos temas, ¿no? Entonces aparecen declaraciones de todo tipo, la última, la de anoche de Diana Mondino, comparando el matrimonio igualitario con la pediculosis y la falta de baño, pero sobre todo, más que eso, que puede sonar un poco ridículo e insólito, la amenaza hacia el colectivo, ¿no? Dijo, bueno, si querés hacer esto, bancátela. O sea, como si yo tuviera que, por ejercer un derecho que ha sido conquistado colectivamente, y que es una ley, que es un derecho que existe hace 13 años en Argentina, bueno, si quiero ir de la mano con mi marido, si quiero ir a comer a un lugar y nos demostramos afecto, me la tengo que bancar si me insultan, me gritan, me echan del local, me golpean, me agreden. Entonces, bueno, hay una forma y una concepción de hacer política que está en la génesis de este espacio mal llamado libertario, porque la verdad que libertad justamente es poder vivir abiertamente la vida de acuerdo a lo que uno siente y al proyecto de vida que uno decida. Estos no son libertarios, son conservadores, reaccionarios, violentos, que quieren pagar menos impuestos, nazifascistas. Para mí son tienen actitudes muy autoritarias, muy violentas, de anular la disidencia, de anular todo lo que sea diferente a lo que ellos piensan. Por eso, para nosotros del Partido Socialista, esto lo hemos caracterizado y creemos que es una cultura autoritaria que es muy peligrosa de llegar al poder. Imagínate usted que no lo tienen, hoy que no tienen el poder, se permiten realizar ese tipo de declaraciones y consideraciones agraviantes, ofensivas, insultantes. Imagínate si tuvieran más cuotas de poder, ¿no? Exacto. Considero, y eso es una reflexión que he hecho desde hace bastante tiempo, cuando este personaje comenzó a actuar en política con fuertes intereses económicos que lo apoyan y lo sostienen desde ya, ¿no es cierto? No vamos a ser tan ingenuos de que es él el que aparece, sobre todo el jefe, como le dice a la hermana. Ya eso decir el jefe, no sé, bueno, es realmente, a mi entender, aberrante. Y todo el grupo que lo apoya con cómics y demás, ¿no es cierto? Pero sí es. Quiero escuchar realmente, porque este tema me produce mucha, no quisiera ser reiterativa, pero no es menor, que en estos momentos del avanzado siglo XXI exista una involución, prácticamente, llevémoslo a los campos de concentración. A mí me trae ese recuerdo. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te motiva como activista, como luchador? ¿No es cierto? Todos estos discursos de odio por ahora verbal, pero que casi con certeza se van a traducir en odio y con golpes y muertes. Quizás no me pongo apocalíptica, ¿eh? No, la verdad que, a ver, primero preocupación, segundo, yo creo que este tipo de discursos de odio hay que contestarles subiéndolos a la luz, poniéndolos a la luz. O sea, creo que durante un tiempo nosotros hemos estado, los colectivos vulnerados, ante ciertos discursos violentos, nos hemos puesto un poco a la defensiva. Apareció esto muy fuerte de la cultura de la cancelación. Entonces, bueno, a este no le hablo, de este no hablo, no lo veo, lo anulo de mi vida, no lo consumo, como si eso generara que se van a extinguir por sí solos, ¿no? Y la verdad que me parece que al contrario, hay que ponerlo en evidencia y ponerlo sobre la mesa. Y es lo que tenemos que hacer, aprovechando que estamos en el medio de una campaña electoral. Mostrarle a la ciudadanía qué es lo que proponen estos sectores políticos. ¿Qué proponen para el país? ¿Un país de odio? ¿Un país donde escale la violencia política? Mira, Susana, nosotros, después de
sacar el comunicado de apoyo a la candidatura de Sergio Massa. Ayer vandalizaron el local del Partido Socialista, el Centro Socialista, en la ciudad de Rafaela. Entonces, evidentemente hay alguien, no digo que esto lo haya organizado el partido, La Libertad Avanza, y que lo encabecen ellos, pero evidentemente hay alguien que es un simpatizante de ese espacio político y que siente que, bueno, que la verdad que tiene, los superiores o las personas referentes del espacio dicen que todo el que no piensa como uno es excremento, que hay que descartarlo, que a otro lo pisaría, lo atropellaría con una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Bueno, me parece simpático ante estos zurdos de mierda que ahora encima dicen que van a apoyar al peronismo, les voy a escrachar el local. Y mañana otro te cruza y dice, bueno, este zurdo de mierda debe meter un bife. Entonces, ese clima de violencia que nosotros lo vivimos en otra época, es complejo, ¿viste? Porque uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Entonces, hay que advertirlo, hay que ponerlo en evidencia, hay que ser claros al respecto, hay que plantear claramente qué es lo que está en juego, y en ese sentido me parece que ese es el mejor antídoto que podemos tener para este tipo de discursos y para estas situaciones violentas. Esto que dijiste de que vandalizaron el Centro Socialista de Rafaela es muy importante y justamente ratifica lo que estuvimos conversando anteriormente, ¿no es cierto? Primero es la palabra, que de hecho se piensa y se expresa, y después se concreta en actos, en hechos, tipo manada de bestias, ¿no? Así es. Sí. Esto que tenemos que, por eso digo, ponerlo en evidencia y detenerlo, pero sobre todo que la sociedad tome conciencia, que hoy tal vez el chivo expiatorio puede ser el colectivo LGBT, la comunidad gay, el matrimonio igualitario, mañana puede ser cualquier otro colectivo, y lo que en definitiva es lo que nos tiene que preocupar es este crecimiento de un clima de violencia en un país que, creo yo, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas queremos vivir en democracia y en paz. Con respecto al comunicado, a la declaración, ¿no?, del Partido Socialista en apoyo al candidato presidencial Massa, ¿cuál es tu opinión, tus consideraciones al respecto, Esteban? ¿Cuáles son, mejor dicho? Bueno, Susana, nosotros en primer lugar quiero contarte que esto es una resolución de nuestros órganos institucionales, el Comité Ejecutivo Nacional, que reúne representantes de las distintas provincias, de todas nuestras corrientes de opinión, y era muy importante tomar partido porque hay algo que tal vez se soslaya un poco y que es muy importante, que es que independientemente de lo que haga cada uno de nosotros y nosotras, el 19 de noviembre se va a elegir un presidente en Argentina, y ese presidente va a ser Sergio Massa o Javier Milei. Y esto es importante señalarlo porque a veces pareciera, por supuesto, que la gente puede votar en blanco, puede votar nulo, puede votar la feta de salame, hay teorías para todo, ¿no? Pero la verdad es que el 19 de noviembre, cuando se abran las urnas y se cuenten los votos, ni la feta de salame ni la feta de jamón van a ser presidente de la nación. Los que van a poder ser presidente de la nación son Sergio Massa o Javier Milei. Y nosotros hemos caracterizado en Javier Milei por actitudes como esta, pero por otras cuestiones que tienen que ver con una pulsión autoritaria y violenta, que efectivamente Javier Milei y su espacio representan un riesgo para la democracia. No porque se presenten elecciones son un espacio democrático, porque la democracia no solamente es presentarse elecciones. Acá hay actitudes muy violentas, actitudes que anulan al otro, actitudes que plantean que hay que exterminar al que piensa diferente. Obviamente hay actitudes donde tampoco compartimos nada en relación a la privatización de la salud y la educación pública, a la privatización de los mares, de las ballenas, al cierre de los parques nacionales, a la renuncia de la responsabilidad parental por parte de los varones. Es decir, hay una serie de propuestas, algunas insólitas, algunas ridículas, otras muy preocupantes, que nos muestran que es un espacio poco democrático, que ya ha anunciado que si el Congreso no le vota las leyes y va a gobernar a espaldas del Congreso. Eso es muy grave. Nosotros creemos que, incluso con todas las diferencias que podemos tener con Sergio Massa, que las hemos señalado, incluso aclarando que nosotros no nos estamos incorporando a ningún espacio político, ni somos parte de Unión por la Patria,
e incluso adelantando que yo voy a ser un diputado opositor en el Congreso, creemos que Sergio Massa, en esta dicotomía de dos candidatos, de los cuales uno será electo, es el candidato que garantiza un mínimo estándar y un piso mínimo de democracia, que es el sistema que nos permitirá construir una alternativa, una herramienta política para ganarle las elecciones, plantear nuestros proyectos en el Congreso, tratar de convencer y construir mayorías. Así es la democracia. Se gana una elección, se pierde una elección, se debate en el Congreso, se construyen consensos. Para eso tiene que haber disposición democrática, si no, muy difícil. Y creemos que Javier Milei no la tiene. Por eso hemos decidido tomar esta resolución y comunicar públicamente que creemos que hay que rechazar, y rechazamos fuertemente la candidatura y la propuesta de La Libertad Avanza y Javier Milei. Llamamos a apoyar en la elección a Sergio Massa. Con respecto a la candidata a vicepresidenta, Villarruel, ¿cuáles son tus consideraciones, tu opinión al respecto, Esteban? Bueno, es una persona que tiene mejores modales que Javier Milei, pero que sin lugar a duda comparte esa mirada de la sociedad, y de hecho es la que lleva la bandera del negacionismo en ese espacio, ¿no? Fue la primera que cuestionó la memoria, la verdad y la justicia, que es uno de los consensos básicos sobre los cuales se asienta nuestra joven democracia, recuperada en 1983 y que estamos por cumplir 40 años. También es una persona que se ha expresado abiertamente en contra de la igualdad para todos los matrimonios y las familias. Es la primera que ha planteado que al matrimonio igualitario había que derogarlo y reemplazarlo por una ley de unión civil. Es una persona que obviamente es muy hábil comunicacionalmente y que muchas veces se presenta como una persona muy simpática y muy afable, pero que en definitiva tiene su contenido discriminatorio, segregatorio, violento, negacionista, y por tanto creemos que obviamente es un peligro. Esa fórmula en definitiva expresa muchas de las cuestiones que no queremos vivir en nuestro país. Así que desde ya que me parece muy preocupante que pudiera llegar a ser presidenta de la Nación, y mucho más que tuviera a su cargo, como se comenta, todo el área de seguridad, ¿no? Porque ella es una persona que tiene vínculos con todo el aparato represivo en Argentina, y puede ser una perspectiva muy muy compleja y muy preocupante para el futuro del país. Con respecto a la incorporación y al arrepentimiento y la amabilidad y etcétera, un tanto melosa, a mi entender, utilizando término, sí, lo relaciono con miel y demás, entre Patricia Bullrich, fundamentalmente Macri y Milei. ¿Cuál es tu opinión, Esteban? No, bueno, la verdad que creo que finalmente Macri lo que hace es ponerse en el lugar de jefe de campaña de Javier Milei, expresar abiertamente que su candidato es Javier Milei. Evidentemente siempre lo ha sido, porque es Macri el que boicoteó la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, fue Macri el que no apoyó decididamente a Patricia Bullrich, y es Macri el que está haciendo más campaña por Milei que la que hizo por su supuesta candidata Patricia Bullrich. Ahora se mueve con enorme comodidad, el acuerdo se hizo en su casa, en una cena, están repartiendo cargos, viendo cómo ocupan lugares. La verdad que creo que es la expresión y la puesta en escena de un acuerdo que ya se veía venir de antes, y eso claramente también tiene un impacto en el espacio de Juntos por el Cambio, que se ha disgregado, que ha tomado distintas posiciones. En ese sentido, yo creo que es coherente que ese espacio hubiese estado conformado desde el inicio de ese modo, que tal vez algunos otros sectores de Juntos por el Cambio hubieran estado articulando una alternativa por otro lado, ¿no? Pero bueno, la política funciona como funciona la política, y recién tuvimos que llegar a esta instancia de balotaje para poder ver abiertamente que finalmente el candidato de Mauricio Macri era Javier Milei, y que ahora Mauricio Macri asumió el control de la campaña. De hecho, Susana, hay un video de las últimas horas de Javier Milei recitando como si fuera un niño en un aula de 4 o 5 años, todo el programa de Patricia Bullrich, incluido lo de Baradel, lo de Insaurralde, etcétera, leyendo un papel. La verdad que es lamentable esa expresión de la política, degrada la política, y creo que pone en muchos cuestionamientos a los seguidores y las seguidoras de Javier Milei, que
que se ven decepcionados por una persona que supuestamente tenía unos principios con los que yo no comparto para nada, pero los defendía muy vehementemente, y ahora de golpe reemplaza su programa por el de Juntos por el Cambio, que era lo que él tanto combatía, y bueno, evidentemente por ahí iban sus preferencias políticas. No, de hecho, él hablaba de la casta, la casta, la casta. Claro, bueno, se entonces, termina abrazando a lo peor de la casta. Hay una incoherencia, a mi entender, muy evidente, y no solo a mi entender, porque efectivamente, como vos bien lo puntualizaste, hay muchos, inclusive quienes ocupan cargos legislativos y de hecho simpatizantes que están absolutamente en contra, ¿no es cierto?, de todos estos Así es. tejes y manejes, digamos, ¿no? Totalmente. Esteban. Susana, yo tengo que salir porque estoy entrando en una actividad por la Semana del Orgullo. Sí. Mañana es la marcha nacional. Bueno, eso es lo que te quería ya para finalizar. Así que te agradezco muchísimo la conversación y seguramente en otra ocasión con un poquito más de tiempo profundizaremos sobre algunos de los temas. Te agradezco enormemente que nos hayas concedido estos minutos y bueno, en otra oportunidad, como muy bien lo acentuaste, continuaremos conversando. Un abrazo, Esteban. Muchas gracias. Gracias, Susana. Un abrazo grande. Hasta luego. Pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos.